Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy con la clase de dibujo técnico. El tema, las características de una acotación. El curso primero de bachillerato D. Los profesores que vamos a trabajar el día de hoy, el licenciado Marco Collahuaso y la licenciada Alejandra Flores. Con la fecha 3 de junio del 2020, año lectivo 2019-2020. La actividad de aprendizaje. Ya, la destreza con criterio de desempeño. Vamos a identificar la forma de realizar las acotaciones utilizando los elementos, signos, procesos y sistemas de acotación. Temas, elementos de acotación, signos de acotación, procesos de acotación y sistemas de acotación. Las actividades, ¿cuáles son los elementos de las acotaciones con sus características? Ya. Observamos una imagen, por favor. Observamos una imagen. Sí. Observe la imagen. Y a los que voy observando en la pantalla van haciendo un comentario. Señor Guamán, ¿qué piensa de la imagen? ¿Qué piensa de la animación? Que una persona está saliendo, se fue de donde había varias. Ya, señor Solórzano. Se pasmó, dicen. Señor Pero, o Solórzano. sea, se me quedó a mí que una persona que está recién, que la persona de azul ayudó a subir al de blanco. Ya. Miren, yo les he compartido esta imagen. Tomen en cuenta, nosotros todos queremos que ustedes sigan en este sistema de educación. Nosotros queremos que todos pasen el año, ¿sí? Y aproveche las ayudas que se da institucionalmente, que les está ayudando su familia, ¿sí? Aproveche todas estas oportunidades. Nosotros queremos que todos se suban, todos estén el siguiente año, en este caso, segunda de bachillerato. Nosotros queremos que todos continúen con sus ideales, que continúen con con las metas que ustedes se han trazado. Sí, nosotros queremos eso. Ya. ¿Qué observamos en la imagen? ¿Es algo de la especialidad de ustedes? ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué observan en la animación? Una perforación. Seguros, no es una perforación. Observe bien. Encienda el micrófono, no hay problema. Conteste, ¿qué observa? Ah, no, señor Guamán. Creo que le está Ya, uniendo muy la bien, piel. muy bien. Este es un tipo de suelda, ¿sí? Igual en la institución nosotros tenemos esta suelda que se denomina suelda por puntos, por resistencia eléctrica. Les voy a explicar un poquito, voy a hacer una pequeña introducción referente a su especialidad. La semana anterior, recuerden, hablábamos de lo que era el ensamblaje de autos, ¿sí? Y hoy les he puesto, o voy a compartir, que la suelda que nosotros acabamos de ver es muy importante dentro del ensamblaje de autos. Suelda utilizada en el ensamblaje de autos. La soldadura eléctrica por punto de resistencia es el método de soldadura más empleado en las carrocerías de vehículos, ya que es el sistema de fijación principal utilizado en la fabricación de las carrocerías de acero. Se trata de un método de soldadura homogéneo autógeno en el cual la soldadura se efectúa por una combinación de calor y de presión. Ahí observamos la imagen, sí, justo es lo que hacía anteriormente. Ahora sí, obviamente cambia el tipo de suelda, cambia la forma de suelda, ¿sí?
Pero en sí, nosotros observamos que esta es una de las sueldas que se utiliza para la elaboración, en este caso, de vehículos, para el ensamblaje de vehículos, para unir la carrocería, nos decía. Si usted observa, si tenemos, vamos a tener dos puntas, ¿y qué es lo que va a pasar al final? Debe unir los dos metales mediante el calor y mediante la presión. Ya, ahí tenemos otra imagen. Ya en sí tenemos la herramienta que se utiliza en el ensamblaje automotriz, ¿sí? Pero al final esto termina siendo un tipo de suelda, ¿sí? Por ahí, si usted leía, decía soldadura por resistencia de punto, o lo que se conoce suelda de punto. En la institución sí tenemos una como la que observamos en la primera animación, ¿sí? Vuelvo a repetirles, la institución siempre está pensando en ustedes, en que ustedes tengan la educación adecuada para cuando salgan al campo laboral y se puedan desenvolver de la mejor manera. Ya. Vamos a ver la clase del día de hoy. Teníamos 4 puntos planteados y yo la semana anterior les había puesto a consideración estos 4 puntos que les mencionaba que vamos a ver el día de hoy. Sí, el día de hoy vamos a ver los 4 puntos. Vamos a iniciar. Elementos de la acotación. Los elementos de la acotación. Las líneas auxiliares de cota o líneas de extensión. Las líneas de cota, que son líneas paralelas a la dimensión a acotar. Las cifras de cota es un número que indica la magnitud o dimensión. La flecha de cota tiene la forma de un triángulo en la proporción de 3:1 y es totalmente relleno. Ahí tenemos el primer gráfico, sí, el gráfico de la izquierda, en donde usted observa los elementos de la acotación, ¿sí? Aquí la línea auxiliar de cota, observe, la línea auxiliar va a estar a los dos extremos. Esta línea usted lo trabaja con un lápiz para línea auxiliar, que en este caso sea 3H o el 4H. ¿Sí? La línea auxiliar sale desde donde necesitamos acotar. Es decir, la extensión de la medida que nosotros vamos a acotar. Vamos a ver la línea de cota. Sí, la línea de cota se va a trazar entre la línea auxiliar de cota. En sí, la línea de cota debe tener la medida, debe tener la dimensión que nosotros vamos a acotar. La flecha de cota, recuerda, es un triángulo isósceles. Sí, la flecha de cota es un triángulo isósceles que debe estar marcado o pintado con el lápiz HB. Y la cifra de cota es el valor numérico, es la dimensión, es la medida, ¿sí? Y siempre este valor numérico va a estar sobre la línea de cota. Este valor numérico, recuerde, debe estar con el lápiz HB, ¿sí? Este valor numérico siempre va a estar solo sin unidades, porque recuerde que en el dibujo técnico las unidades siempre serán milímetros. Ya. Acá nosotros vamos a observar, si acá vamos a observar un ejemplo y a la vez algo que debemos tomar en consideración. Dice, las líneas auxiliares de cota sobresalen de la línea de cota, 2 milímetros. Observe, se ha extendido la línea auxiliar de cota que marcábamos con el lápiz 3H o 4H, ¿sí? Y dice que va a estar salido sobre la línea de cota. Observe algo particular, la línea de cota y la flecha de cota deben estar con el lápiz HB, ¿sí? Es decir, deben ser visibles. Otra cosa que también nos menciona es que la línea de cota debe tener una separación del objeto, del plano, de la vista, mínimo de 7 milímetros. ¿Sí? Vamos a pasar. Recuerde, por favor, los elementos de la acotación, las líneas auxiliares de cota, líneas de cota, cifras de cota y flechas de cota. Vamos a pasar a la segunda característica, es los signos de una acotación. ¿Sí? Los elementos complementarios son símbolos utilizados en la acotación y que acompañan a la cifra de cota.
Es decir, son indicaciones gráficas adicionales a las dimensiones que simplifican la acotación y que en ocasiones permiten reducir el número de vistas necesarias. Ya, esto también habíamos visto la semana anterior brevemente, los signos que se utilizan en una acotación, como son el símbolo o el signo para el diámetro, para el radio, cuando vamos a detallar o marcar que es un cuadrado, la cruz de San Andrés, una esfera, el de igualdad y el ángulo. ¿Sí? Yo les he puesto un ejemplo de acotación, ¿sí? Yo les he puesto un ejemplo de acotación. Y si usted se da cuenta, si usted observa, primero es un elemento de máquina. Segundo, aquí en esta acotación observamos todas las medidas posibles, porque recuerde, cuando usted va a hacer un elemento de máquina o una pieza de máquina, ¿sí? Usted debe tomar referencia a todas las medidas posibles para que usted no se equivoque, ¿sí? Entonces, lo primero aquí observamos la vista de un elemento de máquina, ¿sí? Segundo, ahí tenemos los símbolos, los signos que se ha utilizado, lo que está con rojo. Observe el símbolo de diámetro, ¿sí? Es decir, que aquí va a ser una parte circular, una parte circular que va a tener un diámetro. En este caso, la medida del diámetro dice de 30. Miren, acá observamos el símbolo de cuadrado. Nos da a entender que esta pieza va a ser un elemento cuadrado. La cruz de San Andrés, obviamente, si tenemos un elemento cuadrado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Si tenemos un elemento cuadrado, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre vamos a buscar un centro. Ahí se utiliza la cruz de San Andrés. Ya, por acá teníamos las indicaciones especiales. Cuando hablamos de indicaciones especiales, estamos hablando ejemplos, si usted quiere detallar el material. Si es que usted quiere poner algo adicional en la acotación. Ya, por acá observamos el símbolo de igualdad, ¿sí? Que nos dice que el lado superior y el lado inferior son totalmente iguales. Observamos el símbolo de radio, ¿sí? Y acá también observamos, miren, otras indicaciones que va ubicado en la acotación. Acá igual observamos otra indicación, dice esfera de radio y esfera de diámetro. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetirles, en una acotación siempre se va a utilizar, ¿sí? En una acotación siempre se va a utilizar símbolos y signos que nos ayuden a detallar con mayor precisión cuando usted va a trabajar en una figura. Pasamos a la siguiente parte. Proceso de acotación. ¿Sí? Dentro del proceso de acotación, aquí debe estar muy claro para ustedes las cosas que están bien y las cosas que están mal. Eso debe estar muy claro para ustedes. ¿Sí? Proceso de acotación. En general, se dice que una pieza está bien acotada cuando utilizando la menor cantidad de cotas y anotaciones. Estas sean suficientes y adecuadas para la construcción de una pieza. Sí, es lo que les explicaba anteriormente. Sí, es lo que les explicaba anteriormente. Una acotación, en el caso de ustedes, de su especialidad, les va a servir de mucho, ya que usted va a elaborar o va a trabajar una pieza mecánica, va a elaborar un elemento de máquina y ahí necesita tener todas las dimensiones posibles. Ya, aquí lo que les mencionaba, algo que está mal, son los principios, ¿sí? En una acotación no se pueden cruzar las líneas, ¿sí? En una acotación no se pueden cruzar las líneas. Es un principio básico de una acotación, es decir, cuando usted vaya a acotar, la acotación debe ser uniforme, no deben cruzarse las líneas y debe ser clara y concreta. Siempre se debe tomar en cuenta acotar desde la medida más pequeña hasta la medida más grande. Ya, se debe acotar incluyendo información sobre su fabricación, materiales empleados, tolerancias, límites y ajustes, acabados superficiales, número de piezas requeridas o cualquier otra circunstancia que el diseñador considere oportuna. ¿Sí? Miren, ahí nos está detallando cuando usted vaya a acotar. El principio de una acotación, vuelvo a repetirles, es no equivocarse.
Ya, la otra característica o recomendación es el proceso de acotación debe ser sistemático, ¿sí? ¿Qué se quiere decir sistemática? Primero, cuando usted realiza una acotación, ¿sí? No se olvide de detallar con símbolos de signos si hay un diámetro, si hay un radio, ¿sí? Si es que hay distancia entre ejes, la altura, el espesor, ¿sí? A eso se le considera de forma sistemática. Es un proceso. Recuerde, la acotación es un proceso. Ya. Sistemas de acotación. La última partecita. Ya, los sistemas de acotación también en el dibujo técnico se les conoce como tipos de acotación. Encontramos una acotación en serie, una acotación en paralelo, una acotación combinada y una acotación progresiva. Ahí vamos observando ejemplos, sí, ahí vamos observando ejemplos de esta acotación. La acotación en serie nos dice, las cotas se disponen una a continuación de otra, es decir, cada elemento se acota a partir del anterior. Vaya observando, en el primer ejemplo que nosotros encontramos, tenemos la medida de 23. La siguiente es la medida de 10. La siguiente es 20. La siguiente 10 y la siguiente 23. Ahí se ha detallado la acotación una a continuación de otra. Nos está dando a entender cuáles las medidas de las divisiones que encontramos. Y al final, miren, al final nos dice que todo esto debe medir 86. Acotación en paralelo. En este tipo de acotación, las cotas parten todas de un mismo origen, todas las cotas que tienen una misma dirección. Ya, observemos, ¿sí? Miren, es la misma figura, pero es otro tipo de acotación. Hemos marcado una línea en la parte izquierda, se ha marcado una línea en la parte izquierda y desde ahí está saliendo todas las medidas que necesita conocer. Hasta que al final la medida más larga o más extensa es 86. La medida combinada, dice, es la mezcla de la acotación en paralelo y la acotación en serie. ¿Sí? Entonces, observa, ahí tenemos en la imagen, ¿sí? Ahí tenemos diferentes medidas acotadas en cada una de las divisiones y también encontramos tomando en cuenta desde el principio hasta el final. Miren que no varía la medida más larga o la longitud, que es 86. La medida progresiva. Para esta acotación se han de dibujar todas las flechas alejándose del origen. La medida progresiva, miren aquí nosotros hemos marcado un 0, se ha marcado un 0. La primera medida es 23, la segunda medida es 33, la tercera medida es 53, la siguiente medida es 63 y la última medida es 86. ¿Sí? Entonces, las medidas vienen a ser las mismas para poderlas trabajar. Lo único que va cambiando ahí es la forma que se acota. Ya, recuerde las características de una acotación. Los elementos de la acotación, no se olvide, la línea de cota, la línea auxiliar de cota, la flecha de cota, el valor nominal. En los signos, aquí en los signos, recuerde, nosotros podemos detallar los signos del diámetro, del radio, de un cuadrado. Podemos ubicar también un signo o un símbolo del ángulo, lo que necesitemos detallar en el gráfico. El proceso, sí. El proceso, recuerde, es un proceso sistemático, es un proceso en donde usted tiene que no equivocarse. Una acotación está bien cuando usted va a construir un elemento y usted lo pueda realizar sin dificultades. Y los sistemas, recuerde el sistema en serie, el sistema en paralelo, el sistema combinado y el sistema progresivo. La actividad que usted va a trabajar en clase, por favor. ¿Cuáles son los elementos de las acotaciones y sus características? Realizar las respuestas de forma concreta, clara y sin faltas ortográficas. Esto usted debe entregar por medio del Classroom de dibujo técnico primero D, ¿sí? Y ahí tiene el código del Classroom de esta materia.
Jóvenes, muchísimas gracias. Eso corresponde a la clase del día de hoy.